Dios por todos aquellos que pueden eh, enseñar. Vamos a la palabra del Señor y quisiera que vayamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Así es que por favor, si me pueden apoyar ahí en la pantalla. Hoy sí necesito que me apoyen ahí en la pantalla, por favor, para que todos podamos ir leyendo. Y quiero que recuerde esta prédica y la quiero titular, o le he titulado como Nunca es tarde para empezar. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿Sí podemos o no podemos? Es que como que siempre hay algo en esa computadora que siempre que predico yo quiero los textos y casi es cuando siempre no se puede. Así que creo que vamos a tener que orar por esa computadora, ¿verdad? Computadora rebelde, sé obediente. Y quiero que podamos leerlo. A ver, ¿alguien ya lo tiene? Venga rápido, por favor. Venga rápido y quiero que me ayuden a leer. Lucas, ya está. Ok, muy bien. Ese no es. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Ve, Maye. Nunca es tarde para empezar. Recuerde eso. Y vamos a entrar en algo muy, muy bueno. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy corto este versículo, pero dice que Jesús crecía ¿en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué? En sabiduría, ¿qué más? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos aquí que Jesús dice que crecía, o sea, él iba creciendo en estatura, sabiduría, en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Y le dije que vamos a llamarle nunca es tarde para empezar, porque sabe, siempre que hablamos de Jesús, hablamos de ese poder que él tenía para sanar enfermos, para limpiar a los leprosos, para echar fuera los espíritus inmundos, liberar a la gente, haciendo milagros, prodigios, señales. Y ya lo vemos en su ministerio trabajando. Ya lo vemos, el primer milagro que hizo, que fue multiplicar el vino, ¿se acuerda? En las bodas de Canaán. Y ahí es donde aún su madre le dice que pues ya se acabó el vino, y le dice, ¿y qué quieres que yo haga? Y le dice, pues haz que haya más vino, ¿verdad? Y entonces él, en obediencia, Dios no le dijo, él por iniciativa no lo quiso hacer, pero porque le dijo su mamá, ya se acabó el vino, o sea, así como, mijo, ¿verdad? Yo me imagino a María así de, mijo, ya se acabó el vino y pues queremos más vino. Entonces él multiplica el vino y dice que fueron tinajas las que fueron llenas, y de tal manera que el cortesano repartió el vino, y la Biblia dice que pues era uno de los mejores vinos. Y eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque cuando Jesús hace algo, lo hace bien. Y tal vez fue de ese vino pues bueno, caro, ¿verdad? Y entonces todos participaron de eso, y me imagino que otra vez se lo acabaron, ¿verdad? Y lo vemos a Jesús ya en su ministerio, pero ¿qué antes del ministerio? ¿Usted alguna vez ha pensado qué hacía? No nos da la Biblia, no nos da mucha luz acerca de eso, porque no nos habla tanto. Hay un evangelio que dice que si hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, o sea, todo desde que él era niño, dice que no cabría en los libros, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo, o sea que hizo tanto. Pero ¿qué hizo antes de empezar su ministerio? De hecho, él empieza a los 30 años, porque había una ley, una instrucción de Dios, que todo aquel
que por ejemplo, los sacerdotes que iban a empezar a ministrar en el tabernáculo tenía que cumplir 30 años. Cuando cumplían los 30 años era cuando entonces entraban al rito de la purificación. Esto es examen para los que están ahí con nosotros. Otra vez les estoy recordando. Entró al rito de la purificación y ahí fue donde después él empieza su ministerio a los 30 años. Pero antes él tuvo que sujetarse también a sus tutores, tuvo que sujetarse, tuvo que aprender. Y Jesús, alguien que podía hacer cosas. Ahí en Marcos capítulo 6 versículo 2, Marcos capítulo 6 versículo 2, sabe que él, Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue alguien que se sujetó también a lo que le decían sus tutores. Él se sujetó, él aprendió. Jesús fue mentoreado, Jesús fue mentoreado por sus tutores, por los que lo cuidaban, en este caso José y María. Porque le dije hace rato que ya lo vemos en su ministerio, guiado por el Padre Celestial. Pero Jesús, él se sujetó y él hacía las cosas. De hecho dice que ahí en Marcos capítulo 6 versículo 2, él hacía lo que vio hacer acerca de José, porque él aprendió. Por eso él le decían que era el hijo del carpintero. Dice: el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? El 3 dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas. Viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creerle a él. Esta gente, al ver a que Jesús empieza a hacer milagros, y ellos dicen: ¿y de dónde él saca todas estas cosas? Si él es el hijo del carpintero, y ahí están sus hermanos también. Cuando esta palabra carpintero, quiero decirle que en la cultura judía el hijo tenía que aprender el oficio del padre. Y cuando hablamos de carpintería o carpintero, esa palabra es la palabra, ¿cómo dijiste hace rato, hija? Tectón, es la palabra tectón. Y tectón no nomás era el que hacía las sillas o una mesa, o tal vez algo para poner ahí, una jarra, sino tectón era la persona que construía casas, que hacía otras cosas más allá de solo hacer muebles. Jesús entonces, por esta gente, y vemos que él, entonces, que dice: ¿quién acaso no este es el hijo del carpintero? Ellos sabiendo, si este también es carpintero, este también construyó casas. Jesús no era aquella persona como a veces nos la dibujan, nos salen a veces las películas de alguien así, como muy flaquito, muy así, muy que no era fuerte. Jesús era alguien que era fuerte por lo que él hacía. De hecho, en las sinagogas o en las casas grandes, donde se podía poner, como hoy lo conocemos nosotros como tapancos, donde podían poner vigas grandes. Usted imagínese una viga de 6, 7 metros, gruesa, no pesa solamente 30 kilos. Estamos hablando de un peso grande donde ellos tenían que trabajar. Y no es que iban al lugar y comprarlo, ya lo traían ya hechecito y lo echaban a la camioneta, ¿no? Y lo traían, no, sino que ellos tenían que ir, tenían que trabajar, el esfuerzo de tumbar el árbol, de hacer esas vigas y de traerlas y ponerlas en esos lugares. Es decir, que Jesús no era su físico no era así todo flaquito. Jesús era alguien fuerte, era alguien robusto, que trabajaba, que hacía casas. Era alguien que podía levantar algo. Era un constructor. Y un constructor es alguien que está haciendo
constantemente algo pesado, se le ve inmediatamente. ¿En dónde? En las manos, en su físico, en su cuerpo. Alguien que levanta cosas pesadas, luego se le ve, no se le ve así todo de ahí va, apenas si puede caminar, o no aguanta, va la cubeta de 20 kilos, va de una cubeta de 20 litros, así. No, es alguien fuerte. Jesús era alguien así, era alguien robusto, era alguien fuerte, por lo cual el tectón era que hacía casas, ponía las vigas y hacían construcciones grandes, semejante a trabajar también como albañilería. Eso era un tectón. Por lo tanto, cuando ven a Jesús ahora ya en su ministerio, dicen que acaso no es el hijo del carpintero. Se refieren a que este también practicaba la carpintería, porque dije que una de las tradiciones o las costumbres era que el hijo aprendía el oficio del padre. Es decir, que cuando cumplía sus 13 años, un niño judío o un adolescente, una vez que cumple los 13 años y ahora se hace el rito del bar mitzvah para ahora presentarlo como alguien ya adulto a los 13 años. Y eso a mí me vuela la cabeza. Nosotros todos los 13 años así de, ay, no, que no cargue esto, que no levante esto, que no vaya allá. Como que todavía lo cuida mucho, no más la mamá, ¿no? Tiene 13 años, ¿cómo va a hacer esto? No, en la cultura judía, ya 13 años ya es un adulto, ya no es un niño. Ya no te dicen mamá, ¿verdad? Y a nosotros, nuestros hijos a los 13, ya sea niña o niño, dicen, mamá, ay mamá. No, hay nada de eso. Ahí 13 años ya era alguien responsable, por lo cual ya si llegaba a faltar el padre, inmediatamente el hijo tomaba la posición del padre. Fíjense, esto está bueno, ¿no? Otros a los 20 todavía no quieren responsabilidades, ¿no? En nuestra cultura y le decimos genruchitos, ¿no? Nosotros, pero no, sino por eso es que desde los 13, me imagino que de pequeño ayudaba a José, a su tutor, pero cumplidos los 13, ahora sí él ya era alguien que podía ayudar, alguien que ya tenía responsabilidad. Entonces aproximadamente como unos 17 años Jesús estuvo trabajando de manera ya pues vamos a decirlo, con una responsabilidad, unos 17 años Jesús trabajando. Y nos damos cuenta de eso porque hay un texto donde dice que Jesús ya tenía ahí su casa cuando llega exactamente a Capernaum. Él nace en Belén, pero se dice que Jesús, él tenía su casa. Jesús era alguien que tenía, no era así rico, pero sí tenía economía, por cuanto era alguien que trabajaba. Por eso les digo que cuando ya empieza a los 30 años, ahora ya lo vemos en su ministerio. ¿Me voy explicando hasta aquí? Porque quiero llevarlo a algo que es importante. Ahora ya lo vemos Jesús haciendo milagros, pero antes de él ayuda al papá, hace el trabajo, es alguien que construye, un constructor de casas, es alguien que sabe trabajar. Por lo tanto él dice la palabra del Señor que llega a Capernaum y la gente se entera de que Jesús está en casa. O sea, Jesús está en casa y entonces toda la gente llega porque querían milagros. Cuando leemos y dice por qué se cree que él llega y era su casa también, porque cuando habla que llega a otra casa de alguien, dice que entra a la casa de Pedro, entra a la casa de alguien, pero en esa de la casa de Simón, a la casa de María, a la casa de Lázaro, siempre habla casa de. Pero la Biblia dice que cuando él llega y la gente se entera que está en casa en Capernaum, él nace ahí en Belén, pero después él, por su trabajo, por todo lo que él hace, ahora él ya tiene su casa. Fíjese, por eso digo que es importante ver antes, ¿no? Lo que él hacía. Y entonces toda la gente se entera que está en su casa y él va y la gente llega y empieza, toda la casa se llena. Y pues bueno, el Señor ahí empieza a hacer milagros, hace cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Que Jesús antes
de poder recibir el bautismo con Juan, que aún él mismo se sujeta a Juan para ser bautizado, él le dice: es necesario que lo hagamos, Juan, porque esto conviene que lo hagamos. Y él deja que Juan lo bautice, y cuando viene esa voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en que mi alma se complace. Pero antes de eso, Jesús se somete, y es decir que Jesús es mentoreado por José, por María. Y sabe, una de las cosas que nosotros no hacemos, y por eso se llama nunca es tarde para empezar, y que es necesario, no solamente que nosotros tengamos que ser padres, sino tenemos que empezar a entender y a saber que nosotros también necesitamos ser mentores. No solamente tomando una responsabilidad como padre, y esta es una parte que vamos a ver para lo del día domingo, que es la presentación de los hijos, sino nosotros siempre entendemos que somos los papás. ¿Y el papá qué tiene que hacer? Un papá responsable, ¿qué hace? Trabaja, ¿para qué? Para proveer. ¿Qué provee? Alimento. ¿Qué más? Comida, vestimenta, escuela. Pero no entendemos que nosotros también somos mentores. Porque un mentor es el que enseña, un mentor es el que puede cambiar la mente de otra persona. Y a veces como padres y como madres no tomamos esa parte de ser mentores. Y aquí quiero ir despacio para que lo podamos digerir. Y me voy a tomar nomás unos minutos más. El domingo vamos a seguir con esto. Pero es necesario. Dígale al de al lado: si tienes hijos, vamos, ayúdeme, dígale: si tienes hijos, sea papá o sea mamá, nunca es tarde para empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mentorear. Porque cuando tomamos el concepto de que vamos a tener que mentorear, usted va a ver que le va a cambiar su manera. No solamente es trabajar para poderle dar lo que necesita. Porque como padres, creo, los responsables, siempre lo digo así, porque a veces hablo en general, no todos los papás proveen, y la realidad es que tampoco es así. Pero los que sí lo hacen, lo han hecho, y gloria a Dios por ello. Pero tenemos que empezar a tomar una convicción de que tenemos también que mentorear, porque entonces todo cambia. Jesús fue mentoreado, por eso es que le dicen que este no es acaso el hijo del carpintero, que había aprendido el oficio, el trabajo, él tenía su casa, él ya hacía las cosas. Después cumple los 30 años, ahora el Padre Celestial lo toma y empieza a ser guiado ahora por el Padre Celestial. ¿Me explico? Pero antes él tuvo que también aprender de sus mentores, de sus tutores, y eso es lo que tenemos que hacer. Y mentorear, hermanos, ahí es donde está lo difícil. No sé si a usted le ha pasado, pero es más fácil darle de comer a alguien que enseñarle. De veras. Es más fácil darle de comer a alguien que enseñarle. Y más si nos toca un hijo o una hija que es rebelde. Ajá. De veras es más fácil. Miren, es muy fácil trabajar. Se los digo con derecho. Porque es más fácil ir y trabajar y decir: ten para el gasto, cómprale zapatos, cómprale los útiles. Tú dime qué necesitas. Miren, es bien fácil ir, trabajar y traer el dinero y decir: ¿qué necesitan? Ay, mira, que tu hijo necesita esto, que tu hija necesita el otro, que ya le pidieron. Ok, ¿cuánto necesitas? Tú nomás dime cuánto necesitas. Pues yo necesito tanto. Ahí está. Es bien fácil hacer eso. Para alguien que, ay, no, yo no puedo. No. O sea, el que es responsable y trabaja es bien fácil. Pero entrar como mentor, ahí es donde, pero, diga conmigo fuerte: pero nunca es tarde para empezar. 1, 2, 3. Pero nunca es tarde para empezar.
Y le voy a decir por qué no es fácil. Porque uno, mire, uno ya lo vivió. Sabe, no sé sus hijos, pero los míos, siempre hablamos de nuestros hijos, pues nosotros los que tenemos. Y ustedes los conocen a través de todo lo que ya hablamos de ellos. Pero sabe, cuando Elías era pequeño, otra vez Elías, ¿verdad? Cuando Elías era pequeño y en vacaciones, la pastora me decía, llévatelo a trabajar. Y yo le decía, no sé los papás si alguien se identifique, pero si se identifica, qué bueno, pero vamos a aprender y vamos a darle la vuelta. Porque creo que a todos nos pasa. Quiero decirle lo que me pasaba a mí. Ya después la pastora les dirá lo que ella le pasó, pero lo que me pasaba a mí. Porque si teníamos que pintar, si teníamos que hacer esto, entonces yo le decía a Elías, mira, vamos a pintar y le va a hacer así, le enseñaba. Y Elías, no sé, siempre fue así como, apenas iba aprendiendo, pero siempre ha sido tosco, no es así, no es delicado, ¿no? Así de agarra las cosas, no, es tosco. De hecho, usted sabe que cuando alguien va creciendo, no sé si le pasó a sus hijos, pero estaban sentados a la mesa, quería agarrar un vaso, ¿y qué le pasaba? Lo tiraba, ¿no? Y, ¡ay, chamaco! Tú siempre tiras todo, ¿no? Tiraba el vaso, agarraba las cosas, se le caía el plato, o sea, porque va creciendo. No se enoje si le está pasando, es que va creciendo. Y como le va creciendo todo, no mide o sea, como que pierde de veras, entonces quiere agarrar algo y mejor lo tira. Y usted, ay, ya tiró este chamaco, ¿no? O si no, ya lo rompió, lo agarra, se le cae. O sea, le pasa de todo. Y entonces yo le decía, mira, así, y agarraba y empezaba a pintar y, ay, no. Pintaba aquí y me manchaba la otra parte que yo ya había hecho. Y luego agarraba y le decía, bueno, mira, agarra un poco menos pintura. Ya le daba así con un galoncito de pintura. ¿Y qué cree que le pasaba? Se le caía la pintura. Y yo, ¡ay! Iba en la primaria. Ya se le cayó la pintura. Ahora hay que juntar la pintura. Ahora hay que volver a pintar la pared donde ya estaba acabado y yo me desesperaba. Y decía, no, por favor. Más que él hace las cosas, pero no es muy rápido. Yo soy alguien desesperado. Siempre he batallado con eso. Y entonces yo llegaba y le decía a su mamá, hoy no me lo llevo, que se quede. Y ella me decía, no, llévatelo. Le decía, no, que se quede. Porque de veras, no sé si alguien se identifique o alguien que esté conectado se identifique. Porque ser mentor, por eso le digo que ahí es donde cuesta y tenemos que trabajar mucho en eso. Y cuando yo quería como deshacerme de él, porque yo le decía, mira, es que es más fácil, otro chalán que ya sepa hacer más las cosas, mira, hasta yo avanzo más rápido, a mí rápido me ayuda, hace esto, hace el otro. Y si hace algo, el chalán no hizo bien las cosas, yo puedo regañarlo. Y a este todavía de que tira la pintura, lo regaño y todavía se me pone, ¿no? Aparte, no solamente hace eso, sino todavía me dice, ¿me compras un tamal y un atolé? Y eso es para empezar, ¿eh? O sea, para empezar la mañana. Y después me dice, un refresquito, ¿no? Algo de la tienda. Bueno, pues vamos. Y mi hijo siempre ha tenido identidad. Entonces, él llega y, si tú, invítalo un día para que veas. Y si tú le dices vamos, y si tú si alguna vez le dices a Elías lo que gustes, él no tiene pena de decir, nomás agarro un dulce. No, él gusta unos submarinos, él gusta esto, él gusta o sea, él puede agarrar porque tú le estás diciendo. Les digo que él tiene identidad. Mi hija es como más penosilla. No, él agarra y órale. Entonces íbamos, él me decía, pues vamos a por algo de la tienda. Y agarraba, ¿no? Pam. Yo le decía, hey, yo creo que es más fácil que mejor yo te pague, me sales más caro, ¿no? Y yo le decía, mejor aquí que se quede. Y su mamá me decía, llévatelo. No, yo no quiero batallar con él. Y ella me decía, es tu hijo. Y donde quiera que tú te pares, siempre va a ser tu hijo. Y si tú no le enseñas, entonces, ¿quién le va a enseñar?
¿Alguien se identifica con esto? Ya muchos están. Habla, Señor. Ahora ya hace varias cosas en la iglesia, ya sabe, pero es difícil batallar. El proceso es difícil, el mentoreo. Por eso yo le dije hace rato que es más fácil traer el dinero y decir, aquí está, encárgate. Porque no queremos a veces batallar con nuestros hijos. Porque queremos quitarnos esa responsabilidad. No queremos enseñarle, no queremos batallar con. Y pensamos que de esa manera nomás llevando la comida, ya con eso la hicimos. Tenemos que ser mentores y tenemos que mentorear y tenemos que enseñar. Si aprendemos a mentorear a nuestros hijos, va a ser bien fácil mentorear a la célula. De veras. Porque mentorear es lo que tenemos que hacer. Mentorear lo tenemos que hacer. Jesús tuvo su mentor. Así es que papá, mamá, si tú has regañado a tu hija porque no lava bien los trastes, es porque no le has enseñado bien. El problema que tenemos es que a veces dices, voy a creer, mira nada más cómo los dejaste, pero nunca le enseñaste. Mira esa cama, la cama no se tiende así, lógico no se entiende así. Tú tienes que enseñarle cómo se tiende la cama. Mira, mija, así le vamos a hacer. A ver, le agarras de acá, la sábana va así, la cobija va así, la colcha va así, la almohada va de este lado. Y si tienes una buena colcha, pues le doblas, ¿verdad? Y ya abajo queda la almohada y lo ves y se ve bonito. Pero si no le enseñas, va a dejar la colcha así, toda descuadrada, y tal vez te agarren tus 5 minutos y tú le empiezas a gritar, voy a creer, eres una buena para nada, ni esto puedes hacer. ¿Y a qué horas mentoreaste? ¿Le seguimos el domingo o le seguimos un poquito ahorita? ¿A qué horas le enseñaste? ¿A qué hora fue que le enseñaste cómo? ¿A qué hora fue que le enseñaste cómo se lavan los trastes? ¿A qué horas fue que le enseñaste? Para que hoy tú la puedas regañar y le puedas decir y le digas. Pero si tú le enseñaste, si tú te tomaste el tiempo para mentorear, entonces usted puede decirle, oye, así no se hacen las cosas. Yo te enseñé cómo. Mira nada más, peínate, voy a creer, siempre todos los pelos ahí. Pero pues si nunca usted la peinó bien, o nomás agarró la aspiradora así, se lo puso y una dona, listo. ¿A qué hora se mentoreó? Mire, de veras, si Jesús fue mentoreado por sus tutores y sus tutores ya sabían que él iba a cumplir los propósitos del Padre, pero mientras José se encargó de enseñarle su oficio, de ser un tectón, de ser un constructor, de tener él, de hacer también su dinero. Y eso tenemos que enseñar también. Y cada vez, y como le digo, yo no le digo que yo soy el que ya lo alcanzó, pero cada día estamos aprendiendo y nunca es tarde para empezar. Díganlo fuerte, 1, 2, 3. Yo creo que lo puede hacer mejor. 1, 2, 3. Amén. Tenemos que mentorear a nuestros hijos, porque si mentoreamos a nuestros hijos vamos a lograr hacer las cosas bien. Y ellos cuando crezcan van a saber hacer las cosas. Pero ya está grande, pastor. No hay problema, nunca es tarde para empezar. Oye, mi hijo, como que nunca puse atención en esto y es necesario. Porque es bonito. Es bonito. Hay un video por ahí que tiene la familia, que una vez a Titi yo la agarré y le dije, a ver, vente para acá, vamos, te voy a enseñar a cómo bolear zapatos. Agarré y le mira, le agarra la tinta, se le echa así. Y ahí lo tenía. Y Titi era muy así de, aquí lo agarro. Y ahí estaba duro y duro, ahí boleando los zapatos. Y así. Y dale, y ahora mira, échale la cera. Y ahí estábamos con el trapito y él también ahí duro y duro.
o sea, mira, le haces así, para que chille, ¿no? Para que chille. Y ahí estaba ahí. Y ese es bonito, Leo. A Elías también yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Al rato cuando yo llegue quiero a mis zapatos todos boleados y bien ordenados. Ven para acá, mira, así se bolea. Y ahí estábamos, duro y duro. Primero le dije, quiero que me bolees mis zapatos y me los acomodes aquí. Sí, papá, ¿no? Cuando llegué y le dije, ¿qué pasó? ¿Están todos boleados? Sí, papá, ahí están todos acomodados. Y yo dije, eso, sí. Voy a ver y todos bien blanquiscos, todos feos. Se les secó el brillo, la cera, todo seco. Y dije, ¿qué hiciste? No, yo lo quería ministrar en ese momento. Pero me dicen, ¿le enseñaste cómo? Y se me fue el coraje. Entonces le dije, ok, ahora vamos a trabajar doble porque ahora tenemos que limpiar todos los zapatos. Los limpiamos todos y le dije, mira, primero se agarra la tinta y luego se le cepilla y luego, o sea, y le estuve enseñando. Ahora sí, quiero todos los zapatos boleados otra vez, así como te dije, y los quiero de esta manera. No dejes que se te seque, porque si se te seca ya no lo vas a poder limpiar y no le vas a sacar el brillo que necesitas. Así es que, y ya cuando llegabas, ya están todos boleados. Sí, a ver, vamos a verlos. Y estaban todos boleados. Eso, así. Tenemos que enseñar para que podamos decirles que hagan las cosas. ¿Estamos bien? Amén. ¿Sí? Qué bueno que hoy está como más despierto, aunque hace calorcito, pero lo veo despierto. Tenemos que mentorear, no solo, tenemos que cambiar nuestro chip de solo ser papás, de solo solventar las cosas, de solo proveer, pero tenemos que ser mentores. Amadas hermanas, ustedes tienen que mentorear a sus hijas. Si ustedes no quieren que el yerno les reclame, déjeme tomar agua, dijera ese cachito. Si usted no quiere que la mercancía se la regresen, y aunque usted le ponga salida a la mercancía, no se aceptan devoluciones. Pero usted como mentora, no le voy a decir como mamá, sino ahora como mentora, debe de enseñar a la muchachita que antes de sacarse buenas selfies y parar la trompita así, su cuarto esté bien limpiecito, bien ordenado, y que se lave su ropa, que sepa lavar su ropa, que sepa planchar. Y aunque no diga, ay no, yo por eso me compro pura ropa que nomás se pone así, que no se plancha, pues está bien para ti, pero un día tú te vas a casar. Ay no, por eso yo voy a contratar a alguien que me haga todo el quehacer. Está bien. La vida cambia. Oh, yo sé lo que le digo. Ay no, yo por eso ahora ya todo lo pido por aplicación, y que me traigan comida y así variedad. A veces la vida cambia y tenemos que enseñar. Que sepa lavar, que sepa planchar, que sepa hacer de comer. Porque las primeras veces el amor aguanta, pero después sí ya le exige y le dice, oye, la sopa como que todavía lleva los grumos de la Nor Suiza, ¿no? Como que el arroz cuando me echo la cucharada y lo empiezo a masticar, como que sabe bien raro. Como que las mollejas sí se abren y también se lavan, ¿eh? Ay, ahora sí la veo muy, muy bueno. Creo que ah. Aleluya. Dígale al de al lado, le están hablando, no os hagáis. Amén. Oh, sí. Tenemos que mentorear, tenemos que hacerlo. Sí, qué bueno que usted tiene fuerzas y usted le dice, mijita, usted no se preocupe, yo para eso está su madre. Porque ahorita usted lo puede hacer, pero el día que usted no lo pueda hacer y se va a casar, seguro que se va a casar, aunque le diga que no. No, mamá, yo no.
Así le decían a mi esposa. Yo nunca me voy a casar, mami, te voy a comprar a ti los vestidos. Yo ahora mire. Ahora tiene que comprar vestidos en otro lado. Pero un día se va a casar. Un día va a tener que hacer las cosas. Y está bien sus uñas de este tamaño, pero un día va a tener que cortarle más. Amén, ay, 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 ¿verdad? Está bien las pestañas que van hasta acá, que cuando hacen así hasta le echan aire a uno. Qué bueno, pero y mire, de veras, le guste o no le guste, un día van a tener que pasar las cosas, amén. Nunca es tarde para empezar. El domingo seguimos, ¿vale? Tenemos que mentorear. Nunca es tarde para empezar. Tenemos que mentorear, tenemos que preparar a nuestros hijos para lo que ellos se van a enfrentar. Una vez le dije a alguien, una persona, y se me enojó porque decía: ay no, yo por eso estoy aquí, para que mis hijos nunca les falte nada y nunca sufran. Y le dije: y qué bueno, y lo felicito por eso. Era un varón, y le dije: lo felicito por eso. Pero solo le quiero decir una cosa, que si usted piensa vivir tal vez 150 años, está muy bien. Pero no creo que llegue a esa edad, y un día sus hijos se van a quedar sin usted. Y si usted siempre le da las cosas y nunca los prepara para que enfrenten la vida, entonces va a ser un problema, y usted ya no va a estar, y usted no va a ver cómo van a sufrir sus hijos. No, pero mientras me tengan, pues mientras lo tengan, exactamente para eso prepárelos. Y se molestó conmigo. Pero hace poco lo vi y le digo: ¿cómo está usted? Y me dijo: pastor, ¿qué razón tenía? Le dije, porque de veras, ¿qué pasa? A veces nos tomamos esa posición de no, yo por eso estoy. Y qué bueno que amamos a nuestros hijos, y tenemos que amarlos, pero también tenemos que mentorearlos. Amén. También ellos se van a enfrentar a situaciones. También ellos van a tener que enfrentarse a unas crisis de la vida. A veces quisiera uno que ellos no pasaran, pero sin duda van a pasar sus problemas. Y oramos para que Dios les fortalezca. Ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra el inculcarles también esa convicción, esa fe. Pero tenemos que preparar a nuestros hijos. Y esto es para los que van a presentar el domingo a sus hijos, a sus hijas. Y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Y usted que ya los presentó, usted que tiene adolescentes o jóvenes, o tal vez que ya se casaron, tenemos que seguir mentoreando. Y si no lo hemos hecho, otra vez dígalo fuerte: 1, 2, 3. Nunca es para empezar. Amén. Hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Y lo que me sorprende de nuestro Maestro, de Jesús, que si Él mismo se sujetó aún a las costumbres, a lo que se tenía que hacer, y Él tuvo que aprender el oficio de ser un tectón, un constructor, porque aprendió lo que José hacía, y esperó el tiempo de sus 30 años, y ahora Él deja de sujetarse. Y de hecho se dice que José ya había muerto. ¿Y por qué se dice que José ya había muerto? Porque cuando es el tiempo de encargar a María, si José no hubiera muerto, entonces Jesús no tenía por qué encargarle a Juan, a María, porque José tenía que seguir dándole el sustento a María. ¿Me explico? Pero se dice que José ya había muerto. Por eso es que le dice: te encargo ahí he ahí tu madre, o sea, encárgate de ella. Yo ya cumplí mi propósito, pero tú encárgate de ella. Y por eso es que nos enseña la Biblia que Jesús también tuvo que pasar por esos dolores antes de ir a la cruz, porque tuvo que sufrir la pérdida de su mentor, de su tutor, de José. Y creo que tuvo que llorarle y guardarle luto, como tal vez muchos de los que estamos aquí, que tal vez ya no tenemos, ya sea mamá o ya sea papá, pero que
Cuando pasó eso, él estaba preparado para, y cuando él empieza su ministerio, sabe que entraba a otra etapa ahora y tenía otro tipo de sufrimiento, ya no como ahora el de casa, el cuidar a alguien, sino ahora es por la humanidad, por lo que él tenía que pagar, por el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús tuvo que pasar esas etapas. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que ir por etapas. Usted pasó unas etapas en su adolescencia, en su juventud y después ahora de adulto, pero cada vez vamos enfrentando cosas más grandes y tenemos que estar preparados, amén. Y tenemos que aguantar, y muchas veces vamos a pasar por cosas difíciles, y cada uno de nosotros sin duda va a enfrentar cosas difíciles en esta tierra. Si no es que usted ya los ha pasado, pero no se alegre tanto, porque cuando pasa una, después viene otra. No es que se acaba, no es de que pasó este. Muchos por ahí dicen, es que estoy en mi proceso y estoy aguantando. Qué bueno, y cuando pase eso, después viene otro proceso, porque vamos de gloria en gloria. No digan que ya pase este proceso, que ya no lo aguanto. Cuando pase ese, después le tengo una noticia, va a venir otro. Va a decir, pastor, qué ánimo. No, es que es así, porque vamos avanzando y vamos pasando procesos, y cada vez nos vamos enfrentando a cosas. Quisiéramos que nuestros seres amados siempre estuvieran con nosotros, pero no va a ser así. Un día nos vamos a quedar sin nuestro ser amado y vamos a tener que enfrentar la vida nosotros. Y si fuimos mentoreados, sabremos cómo, y si no, pues vamos a ver de qué manera salimos adelante. ¿Me estoy explicando? Y tal, muchos de ustedes han hecho así, han visto la manera de cómo salir adelante. Pero muchos de nosotros, muchos de ustedes van a pasar por situaciones difíciles. De hecho, Jesús lo sabía. Aún hasta Pedro le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte. Y yo siempre pienso que Pedro luego le dijo: pero no, ¿verdad? Porque pues tú eres el maestro. Y le dijo: no, de hecho sí, te va a ir. Solo he pedido al Padre que tu fe no te falte, pero te van a tener que dar, Pedro. Es necesario. Así es que la vida la tenemos que pasar. Y tal vez unos con papá, otros sin papá, otros con mamá o sin mamá, o tal vez sin ninguno de los dos. Pero tenemos que enfrentar la vida. Tenemos que salir adelante. Busca a alguien que sea tu mentor. Pégatele a alguien. Pregúntale. Dile cómo haces las cosas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Termino con esto: que a veces le pedimos opinión o consejo al que va atrás de nosotros. Porque si no lo ha logrado, ¿cómo queremos pedirle consejo a alguien que no lo ha logrado? Es decir, que si usted quiere construir una casa, pues no le pregunta al que siempre renta. ¿Me explico? Porque no ha hecho una casa. ¿A quién le debe usted de preguntar? Al que ya hizo una casa. Amén. Es simple. Si usted quiere hacer algo, pregúntele al que ya lo logró. El problema es que le preguntamos a personas que no lo han hecho, que no lo han logrado. Pero cuando usted se acerque y quiera ser discípulo, quiera ser mentoreado, eso es lo que pasa en casa de Dios. Muchos vienen a la iglesia, pero no todos ven. Unos ven a los pastores, pero no los ven como sus mentores. Eso está bueno también. Y ya, pero porque cuando usted lo ve como mentor, entonces usted se acerca a usted, y cuando a veces hasta hay un regaño, usted no se enoja, usted dice sí, porque sabe por qué lo dice. Porque requiero la mentoría, porque ha tenido la sabiduría, porque ha logrado esto. Pero cuando solo ven como al pastor o la pastora, y por eso la gente dice, y se les es muy fácil decir: eso dicen los pastores, eso dice la pastora, eso dice el pastor. ¿Ha escuchado a alguien así? Porque no lo ven como mentor, como alguien que puede guiarlo. Lo ven solo como alguien que predica, y a ver, si me gusta la prédica la agarro, y si no, no hay problema. Pero cuando lo ve como mentor es diferente. Hay mucho de qué hablar, pero le paramos aquí, seguimos el domingo, amén. Nunca es tarde para empezar. Póngase de pie.
Es muy fácil. ¿Sabes? Es muy fácil y es hermoso guiar a una persona que ha nacido en casa. Porque el que nace en casa hace las cosas como las aprende. Cuando adoptas a alguien es muy difícil porque tienes que enseñarle y a veces no quieren. Pero el que nace en casa, o aunque no nació en casa, pero quiere aprender y toma el ADN y entonces dice quiero ser parte de. Y es fácil enseñarle a una persona que tiene un corazón para aprender. Quiero dejarle esto en su corazón. Quiero que vaya y cuando usted ya vaya a dormir, antes de dormir, piense: ¿cómo veo yo la casa? Hablando de esta casa, ¿cómo la ve usted? ¿Como su casa? Hace rato nos dijo Areli: bienvenido a la casa, porque es tu casa. Y eso es cierto, es nuestra casa. Es la casa de Dios, pero es nuestra casa. Amén. Y nos sentimos bien cuando estamos en casa. Pero ¿cómo ves tú? ¿La ves como tu casa? ¿Nos ves como unos pastores solamente? ¿O como algunos mentores que pueden guiarte, que puedes pedir consejo, que puedes acercarte? Y muchas veces va a ser como lo que Jesús hizo. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro así de me imagino Pedro así de aleluya. Y poquito tiempo después le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Me explico? Porque el que quiere ser mentoreado, el que es hijo, el que es hija, aguanta los halagos y también los regaños. Y llegó un momento donde todos empezaron a ir. Y le dijo Pedro: maestro, todos se están yendo, todos se van, dura palabra es esta, todos se van. Y le dijo Jesús: ¿y tú también te quieres ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres mi maestro, tú eres mi mentor. Los otros no querían ser mentoreados, los otros solo querían ver los milagros. Esto no me gusta, yo ya me voy. ¿Cómo ves esta casa? Hablando de mentores, ¿no? Primero de papás, que tenemos que ser mentores. Pero ahora, ¿cómo tú has visto esta casa? Y si no lo has visto realmente como tu casa y no has visto como mentores, ahí te encargo. Porque si no lo has visto así, sería bueno que tú buscaras algún lugar, un mentor. Porque si no, por eso siempre la gente, y no lo estoy diciendo por alguien especial, porque luego dicen: ay, no. Por si acaso. Por eso no, pues si eso dicen así, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, usted va a ver siempre a alguien así. No, pero el hijo dice: pues sí, mi papá me regañó, mi mamá me regañó, pero pues sí, tiene razón. No, tal vez estaba enojado y se desquitó conmigo. ¿Sí o no? ¿Han dicho así, hijos? ¿Sí o no? Si su papá lo regaña, anciano, ¿qué dice? Pues ahora ya no es mi papá, ¿no? Ya no lo vengo a ver. ¿Así dice? Pues no, pues es mi papá. Aunque tuvo la razón, aunque no tuvo la razón, ¿no? Y si no tuvo la razón, dice: ay, mi papá. Pues sí, ya me traía ganas. Yo creo que el otro me iba a regañar y se aguantó y ahora ya se desquitó. Pero pues es mi papá, ¿sí o no? Lo hacemos así. Es mi mamá, ¿sí o no? Pero el que no es hijo, siempre, cada rato va a estar diciendo: es que no, es que esto, es que lo otro, es que yo no estoy de acuerdo. Y si está así, nunca va a crecer. Búsquese un mentor. Hay muchos mentores por allá. Pero si usted lo ve así, ame la casa y vamos a ser guiados y vamos a crecer. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Por favor, extienda su mano con respeto al que tenga a su lado. Dígale: Señor, ayúdanos y enséñanos a ser mentores. No solo tenemos que ser padres, sino tenemos que ser mentores.
Ore un momento ahí donde usted está. Oh Señor, gracias Dios. Gracias Señor, muchas gracias Señor, porque tú nos hablas y nos sorprende la manera en